La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que mientras más lo escuchas, más te gusta. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi compañero, amigo, colega Alejandro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, se les dijo que Carlita no nos acompañaría esta vez. Ya no está más aquí, ajá. Eventualmente volverá, pero el día de hoy no. En particular, este tema ya lo habíamos venido anunciando, ya les habíamos dicho, esto se va a grabar. Porque si nos dicen que para cuándo el análisis funcional y les decimos para luego. Ahí viene. Ahí vienen, porque había temas que se tienen que revisar antes. En particular, los que grabaremos el día de hoy. Uh-huh. El único que vamos a grabar el día de hoy. Porque esto es en vivo, sépanse que esto es en vivo. Se graba el día que se sube y ni modo. Exactamente. Vamos a hablar qué son los principios de aprendizaje, qué podemos decir de esas cosas, por qué nuestro gag es como el de la mesa que más aplauden. Fíjate si sí es. Ajá. Así que bien. También igual deberíamos de empezar a pedir un poquito más retroalimentación del resto de los que nos escuchan. Uh-huh. Porque luego sí decimos... ¿Qué les va pareciendo? ¿Que sí, que no? ¿Vemos? Hay que nos vayan diciendo. En nuestras redes sociales dices. De las cuales hay que hacer el anuncio de que nos pueden seguir en Facebook y nos pueden seguir en Instagram y nos pueden seguir en TikTok como La Ciencia del Depende. Y acuérdense, ya haciendo este anuncio, mira, no se salvan de esos anuncios. En nuestra hogar laboral nos pueden seguir como Comunidad CEINSER en Facebook y CEINSER Morelia en Instagram. Y en Twitter también. No usamos Twitter, pero hay un día, vamos viendo. De todos modos ustedes síganos. Y ahí pueden poner que si sus dudas, que si sus preguntas, que si su retroalimentación. A veces hay dinámicas en Instagram. A veces, ahí vamos viendo. Y están buenas. Sí están. Harta participación. Entonces sí, seguramente con cada episodio pues iremos viendo ahí qué le parece, qué necesita, qué duda hay. Ahí vamos viendo. Bien. ¿Qué anuncio tan orgánico este fue? El más orgánico. El más orgánico y por lo tanto vamos a empezar a hablar de qué es el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje, Víctor? Fíjate. Dícese de... A ver, bueno, tenemos la concepción general de aprendizaje que está ahí como en la vida, que uno no se la cuestiona, dices tú. Uno dice, claro que sí, el aprendizaje es esto y ya. Y también se nos enseña en la escuela, dependiendo, ¿verdad? Hay toda una materia, creo, que se llama teoría del aprendizaje o vamos viendo, quién sabe. Pero básicamente se refiere a que es este proceso, dicen, de adquisición de conocimientos, dicen, de generar experiencias, dicen. Lo cual es un tipo de conceptualización o definición vacía, quiero decir. ¿Por qué es vacía? Pues porque no te explica nada. Tautológica, quiero decir. Redundante. Así es. O sea, el aprendizaje es el proceso de aprender, dices. Pues sí. Fíjate. Muy bien. Y basados en esta conclusión, si tú estás aprendiendo esto, pues ya aprendiste. Es correcto. Ya aprendiste y ni modo. Pero, si lo viéramos como de una perspectiva más práctica. ¿Científica? Vemos, pon tú que científica, pero quiero decir más práctica que científica, porque también vamos viendo. Se asume que el aprendizaje es el cambio relativamente permanente en el comportamiento. ¿Qué definición tan propia? Fíjate. Tan elocuente. Fíjate, sí es. Tan formal, aparte. Para cuando les pregunten en la escuela, ¿qué es el aprendizaje? Ahí está esta definición. Así es. Que bueno, también ahí piénsele porque depende de quién le pregunte. Luego hay cada cosa. Lo cual pues va de la mano, si lo quisiéramos ver así como con el proceso o el comportamiento de aprender, ¿no? Que al final de cuentas pues tiene que ver sí con este
adquisición de relaciones, dices tú, adquisición de conocimientos, todo lo que coloquialmente entendemos, pero que se va a traducir como un cambio en el comportamiento. Y el que sea relativamente permanente se refiere a que puede... ¿Modificarse? O más bien no, puede permanecer, puede estar ahí independientemente a su contexto. Fíjate. Ajá, o sea, ahí está, se queda, no cambia en función del contexto, punto. Entonces, ¿qué le puedes decir, qué le podemos decir a estos que dicen hay que desaprender lo aprendido? Ay, ¿cómo te atreves? No, pues no sé, número uno, hijos, no se puede. No existe tal cosa como el desaprendizaje. Porque si tú rompes una relación, si tú eliminas, si tú extingues, si tú haces lo que tú quieras con una relación de aprendizaje previa, eso sigue siendo aprendizaje. Fíjate. Sigue siendo aprendizaje. Es correcto. Sí. Si quieren, podemos decir reaprender. Eso tal vez, todavía te la paso. Igual te incomoda, pero ok. Lo tolero. Pero no me vuelvan a decir desaprender porque, fíjate, eso sí no lo tolero. Fíjate que alguna vez vi una tesis que tenía ese título. Desaprender lo aprendido. Fíjate. Ay, mira, o sea, está bien. ¿Cuántas tesis no he leído yo con otro tipo de títulos? Pero bueno, dicho eso, y que entonces vamos a hablar de principios IOUE, leyes de aprendizaje. Esto lo vamos a entender a partir de que existen cosas, procesos, mecanismos, fíjate, me agrada esta palabra. Dícese de aquí, mecanismos generalizables. Ajá. ¿Qué? Mecanismos generalizables que explican cómo aparece y cómo se mantienen las conductas. Básicamente. Y esos son principios de aprendizaje, ¿no? Sí. Y hacemos esta misma anotación, que conducta no solamente es lo observable. Ya se les ha dicho, se les ha comentado, se les ha repetido. Y si alguien dice que no, hay tabla. Fíjate. Entonces, ajá, estos mecanismos que explican el mantenimiento o adquisición o aparición del comportamiento, básicamente, de las respuestas, dices tú. Y eso quiere decir... Ajá, exactamente. Y esto quiere decir que esto es inherente, es inseparable a comportarse. O sea, puede que yo no sepa, pon tú, que hay un principio que explica un comportamiento mío, mantenimiento, aparición, lo que sea. El que yo no lo sepa no quiere decir que no exista. Porque por eso es una ley. Ajá. Recordemos que cuando entendemos como las cuestiones de entender la psicología como ciencia, que si tu monismo, que si tu materialismo, que si todo lo que ya se ha comentado antes, dices tú. Vamos a entender que entonces hay leyes a las cuales están sujetas las ciencias. En este caso, la psicología, como al ser una ciencia del comportamiento, presenta también leyes, que en este caso son las leyes del aprendizaje, los procesos del aprendizaje. Entonces, pon tú que yo soy un psicólogo de cualquier corriente, pon tú. De cualquier corriente, porque no quieres decir alguna corriente. Un psicólogo corriente, dices. Va. Fíjate. Eso te lo acepto. O sea, pon tú que yo sigo creyendo que... Bueno, no, ya mira, esto ya se iba a poner muy agresivo. Yo soy un psicólogo genérico. Ahí todo bien. Y entonces yo digo, no, ¿cómo te atreves? El origen del comportamiento es... Y ahí inserte usted la hipótesis que usted prefiera. Y porque tú eres así, debido a que tus hicieron... Ajá. Y por lo tanto desarrollaste estos mecanismos de... Ajá. Y ahí intercámbiale usted los conceptos que quiera, súper va a encajar. Independientemente a eso, queridas, queridos, querides, los principios de aprendizaje están. Y ni modo, y soporten, fíjense. Y entonces, independientemente a esto, por ejemplo, lo podríamos ver más tal vez en el campo clínico, porque pues de ahí nos interesa varias cosas, en torno a explicar por qué las cosas ocurren y por qué funciona lo que funciona, dices tú, hablando de técnicas, por ejemplo, hablando de procesos terapéuticos. Y que son independientes a que si el enfoque, a que si la escuela, a que si el modelo, a varias cosas. Porque como dices tú, hay varios niveles de análisis. Varios niveles de análisis, es correcto.
Y en el caso de los principios de aprendizaje, si pensamos, por ejemplo, en la clínica, en los modelos terapéuticos, pues los principios de aprendizaje, al estar pegados inevitablemente con el comportamiento, pues están en la base de la explicación y de la composición y la ocurrencia del comportamiento. Arriba de esos, pon tú, ya está si quieres, pues tu teoría preferida, tu teoría predilecta, que ya sabemos que no debe ser así como uno escoge sus modelos. Arriba de tu teoría, pon tú están, ¿qué? Los modelos, dices tú. A ver. Están los principios y leyes de aprendizaje, que ahorita las vamos a empezar a ver el día de hoy. Estarían tus procesos básicos. Ajá. ¿Procesos básicos de qué? Del aprendizaje. El aprendizaje, ahí Así estarían. Es correcto. Y de ahí, pues sí, tus modelos explicativos. Así es. Que están a un nivel teórico. Y que, como dices tú, independientemente de cuál sea ahí están. Ahí están los principios de aprendizaje. Y arriba de esto, en este caso particular de la clínica, pues estaría la psicoterapia. El modelo que se vaya a utilizar. Y por encima de las técnicas que van a utilizar. Ok. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Que usted puede... A ver, no puede. Calmémonos todos. Que una barbaridad iba a decir. Usted... Bueno, tal vez si usted nos escucha, usted no hace eso. Pero gente que no nos escucha, tal vez sí. Pon tú que yo soy este psicólogo genérico que ya comenté hace rato. Y entonces yo utilizo tu silla vacía, dices tú. Yo aquí estoy, silla vacía, aquí estamos, mi paciente lo necesita, yo lo sé aplicar. Se me enseñó en mi maestría... ¿Corriente? Genérica iba a decir yo. Pero también, no, con mi maestría, ahí en donde se enseñan técnicas, dices tú. Entonces, esta técnica, la silla vacía, pon tú que funciona, pon tú que sí le sirve a la persona para algo, que sí tiene un impacto terapéutico, que sí tiene hay lo que tú quieras. Que no tenga evidencia científica es otra cosa. Que no tenga soporte empírico es otra cosa. Que no tenga consistencia teórica es otra cosa. Ni filosófica, es otra cosa. O sea, eso es como otro campo adicional, ¿no? Pero funciona. Si es que funciona. Si es que funciona. Y si va a funcionar por... Exactamente. Y si funciona, no va a funcionar porque entonces la persona pudo desplegar en la silla y, o sea, no tiene que ver como con esa explicación teórica. Funciona, queride, porque hay principios de aprendizaje que están ocurriendo durante la aplicación de esa técnica. No funciona por tu constructo genérico psicológico. Ni por, la explicación, digamos, teórica o lo que sea que vaya a funcionar, ¿no? Ni por este otro ente llamado mente. En el cual fíjate, es correcto. Entonces también pon tú, yo aquí voy a aplicar la asociación libre, fíjate, me voy a atrever a ejecutar la asociación libre. Y pon tú que funciona. Si es que funciona. Si es que funciona. Y si funciona, es porque hay principios de aprendizaje que están manteniendo el funcionamiento de esa técnica. Que, spoiler, este podcast no está recomendando jamás. Usen técnicas basadas en la evidencia, que tengan sentido teórico, filosófico, metodológico, técnico, epistemológico y todo. Este ejemplo fue solamente con fines ilustrativos para la aclaración de este tema. No se recomienda, coman frutas y verduras, así es. Dicho eso, entonces tú puedes hacer tu asociación libre, tu silla vacía, tu hipnosis, si quieres. Y pon tú que tu constelación familiar, hasta allá me voy a ir, fíjate. Y pon tú que funciona, pon tú que hay un efecto terapéutico. ¿Así? Pues duérmase. Y entonces, ese efecto terapéutico va a estar enfocado, o va a estar explicado, va a estar mantenido por estos principios de aprendizaje. Lo sepas tú o no, psicólogo genérico que puede aplicar estas estrategias. Y que dicen, es que a mí me funcionó. Pues sí, déjame te explico por qué, ven para acá. Entonces, bueno, eso tiene que ver con los niveles de análisis. Están ahí en el fondo, dices tú. En el inconsciente.
Fíjate, ahí van a estar, claro que sí. Y estos principios pues se pueden entender o se pueden distribuir en diferentes tipos de aprendizaje. Que tenemos, por ejemplo, tu aprendizaje preasociativo. Y tu aprendizaje asociativo. Asociativo, es correcto. Y más adelante pon tú tu aprendizaje simbólico, tu aprendizaje vicario. Y así, varias formas de aprendizaje. Varias formas de las cuales el día de hoy, en el ratito que queda de este podcast, vamos a hablar justo de este primero, el aprendizaje preasociativo. Preasociativo. O también se le conoce como aprendizaje uniestimular. Esto quiere decir que solamente hay un estímulo. Ya, así. Etimologías aquí hay, fíjate. Claro que sí. Querían ser tautológicos, tengan esta. Y es también preasociativo porque es antes de la asociación, dices. Porque si no sería post-asociativo. Fíjate, se sabe. Entonces, el aprendizaje preasociativo o uniestimular, como es de un solo estímulo o es un aprendizaje que se da para un estímulo, todavía no hay una respuesta que se asocia con el estímulo, no existe. Entonces, como no hay una asociación estímulo-respuesta, por eso se llama preasociativo. No hay asociación, pues, básicamente. Y este tipo de aprendizaje normalmente funciona dentro de ciertos procesos, o ocurre, mejor dicho, dentro de ciertos procesos de corte más neurofisiológico, más de corte biológico. El aprendizaje de este tipo lo encontraríamos en ese nivel por el funcionamiento que tiene. Entonces, aquí en el aprendizaje uniestimular o preasociativo podemos encontrar dos principios de aprendizaje. Sí, fíjate. Y tú sí, estoy claro de acuerdo. Que sí. Que en este caso, pues sería la sensibilización y la habituación. Así es. Bien, ¿te gustaría que partiéramos primero con un par de ejemplos y de ahí, mira, vamos viendo? Va, estoy de acuerdo. Por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad relativamente pequeña. De mi pueblo no vas a estar hablando, pero sí, es una ciudad pequeña. Donde, dependiendo de la zona en la que vivan, puedes escuchar más o menos tráfico. O el tren puntual. O el tren. Ándale, aquí hay una vía del tren. Claro que sí. Imagina que yo vivo cerca de la vía del tren, lo cual no es cierto. Pero, de repente, si este sonido del tren fuera constante, si estuviera ahí todo el rato, voy a decir, puede llegar un momento en el que yo diga, ay, no manches, ni le presto atención. O, mira, spoiler de mi ciudad, hay un río que está horrible y que apesta. Se sabe. Pero la gente que vive aledaña a ese río ya no lo nota. Ya no nota este desagradable aroma. Es correcto. Incluso va a ir a comer hamburguesas por ahí, que miren, están bien buenas. Están bien negocio de comida, fíjate si hay. Pero uno ya no lo nota. Pues sí, es el sazón que te decía yo. Este es un ejemplo de qué. De estos dos procesos que acabamos de mencionar, habituación y sensibilización, es un ejemplo de qué. Bien, tienen 3 segundos para responder. 2, 1, habituación. Habituación. Si la atinaste, ponte una palomita. Si no, regresa a este podcast y danos una visita más. Claro que sí. Fíjate. Que a ver, la habituación, bueno, número 1, ya lo dijimos, pero para que quede ahí puntual. La habituación y la sensibilización como procesos de aprendizaje son parte del aprendizaje preasociativo. Si usted luego va a hablar de otros aprendizajes, no me puede decir habituación y sensibilización porque esos ya no son parte de esos aprendizajes. Esto solo ocurre en el aprendizaje uniestimular. Eso quiere decir que cierto grado de respuesta, que cierta forma de respuesta de corte neurofisiológico, biológico, puede verse alterada a partir de la repetición del estímulo. En el ejemplo que nos da su tío, estaríamos hablando de habituación, porque mientras más se repite el estímulo, menor percepción, quiero decir, del estímulo hay. Entonces, en el caso del tren, yo vivo toda la vida al lado del tren y pues ya pasa todos los días y a varias horas. Entonces ya no me molesta, ya no lo percibo, ya no es algo que atiendo. Y eso es un fenómeno de habituación. Y partiendo de esto, entonces entenderíamos que la sensibilización es... ¿Cuál sería la definición que tú le darías al proceso de
sensibilización? Mira, mi respuesta fácil es que es lo contrario, lo opuesto a la habituación, básicamente. O sea, mientras más se repite el estímulo, más lo percibo. Más sensible soy, fíjate. Con más intensidad lo tengo aquí en Es correcto. Alguna de sus características las puedo atender más. De hecho, spoiler. ¿Es muy pronto para este spoiler? No sé. La atención. Ajá, ahí lo desarrollamos luego. Pero el proceso de atención, que la gente diría, es un proceso mental superior. Un proceso, bueno, vemos, hay gente que dice que es básico. Y que entonces hay atención selectiva y dividida y todo esto desde un modelo cognitivista. También lo podemos entender, o el proceso de atender, el comportamiento de atender, lo podemos entender desde una forma de aprendizaje preasociativa. Aprendizaje preasociativo. Entonces, en la sensibilización, de hecho, esa es la situación. Mientras más se repite el estímulo, más lo atiendo, más atención le pongo a alguna de sus características o a todas sus características. Que, por ejemplo, sería que a lo mejor yo me acabo de mudar a una casa nueva que está ahí sobre el río. Este río que acabamos de comentar. Y entonces los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, tal vez noto muchísimo el olor, el aroma que tiene este río, ¿no? Y eso tiene que ver con que pues es un estímulo novedoso, que yo no he estado en contacto con él previamente, o sea, tiene como cierta historia. Y aparte sus características, pues tampoco es como de, ay, qué rico huele aquí un río de aguas negras, pues no. Entonces, percibo más como el desagrado, tal vez, o respondo con desagrado a esta estimulación. O pon tú ejemplos latinoamericanos, que vas llegando a tu casa y te escuchas ya, voy a decir, truenos. Ajá, sonidos particulares. Y yo, ay, no, otra vez hay balazos. Qué estrés. Pon tú. Ay, por ejemplo, a ver, en tu ejemplo el sonido sí es de truenos, dices tú. O son balazos. Sí, son balazos. Está bien. Porque, ajá, si son balazos, estamos en lo correcto. Estamos hablando de aprendizaje preasociativo. Si fuera un trueno, un rayo, es que no sé si en todos lados le dicen trueno. Relámpago. Una I. Lo que hace Thor. Lo que hace Thor, es correcto. Que no es ser hermoso, dices tú. Aparte de ser hermoso, lo que hace con la electricidad. Que no es ser pelirrojo, dices. que no es andar en un carruaje tirado por es cabras. Correcto. También, todo eso. Ajá, sí sería entonces preasociativo, pero si pon tú que fuera un trueno, y entonces ahí estamos hablando de una asociación, ¿no? Yo asocié ese ruido con balazos. Y ahí es otro tipo de aprendizaje. Es correcto. Pero cuando es el sonido per se, y el cual simplemente lo estoy percibiendo más, entonces sí sería preasociativo. Es correcto. Y entonces este tipo de aprendizaje o estos dos procesos de aprendizaje son importantes, digo, en cualquier campo de aplicación de la psicología. Tiene por ahí varias aplicaciones en la psicología organizacional, tiene aplicaciones en la psicología deportiva, por ejemplo. O sea, no es un fenómeno o un campo de aplicación solo para la clínica, puede aplicar para otros varios fenómenos. Sí, si estamos haciendo como si estamos llevándolo hacia lo que es la atención, también lo pueden aplicar en todo lo educativo. Fíjate, exactamente. Pues pon tú. Es correcto, así es. ¿Cómo aprenden los niños, dices? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cómo enseñan los profesores, dices? Hay varias cosas. Mira, no va a faltar el que te diga, es que depende si es kinestésico, si... Método Montessori, dices. Es que como soy más visual. Estoy harto. Pero bueno, no estamos hablando de eso. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Exacto, las inteligencias múltiples, dices. Ay, no, me va a dar algo. Entonces, bueno, en términos del aprendizaje, ese es como el proceso. Normalmente, ahí depende de cada caso, de cada situación, de cada contexto, pero un proceso de sensibilización, un proceso de sensibilización, yo aquí ya metiendo técnicas, un proceso de sensibilización, si se mantiene en el tiempo, puede llegar a tender a la habituación. En este ejemplo, yo me voy a mudarme ahí al río, las primeras semanas guácala, pero después de 2 años, ¿qué te digo yo?
Ya huele igual. Ya, ajá, ya es como, pues sí, aquí andamos. Entonces, habituación ya hubo, ¿no? Depende de las características del estímulo, depende de la historia de aprendizaje de la persona, depende del estado biológico de la persona. Si yo tengo por ahí una deficiencia sensorial, ¿qué te digo yo? Evidentemente se va a ver afectada esta parte también. ¿Qué más con esto? ¿Íbamos a agregar un punto más? ¿O ya se agotó el...? Voy a decir que se puede agotar por el día de hoy. Estaba a nada de decir algo importante. Se me olvidó lo que iba a decir. Fíjate. Desaprendiste, dices. Desaprendí. Ay, no, estoy harto. Por lo que, según yo, queda claro. Según yo, podemos irnos despidiendo con esto. Muy bien. De lo que es el preasociativo. Si usted tiene la duda de qué iba a decir su tío Alejandro, tal vez venga en la siguiente emisión, dices tú. ¿Crees? Vemos. ¿Podrás? ¿Podré? Vamos viendo. A la próxima semana que vamos a grabar. Tienes toda una semana. Tengo toda una semana para recordar de eso importante que ibas a decir. Vamos viendo. Muy bien. Muy bien, pues entonces... Pues ya, ¿no? Vámonos. Sí, ese estaba cortito. Ya nos meteremos más a lo largo con las otras. Es que mira, podríamos ponernos aquí a hablar del asociativo, pero no. Se nos va a acabar el tiempo. Se nos va a acabar y entonces luego ya no nos lo quieren publicar, que por la duración. Que ni lo van a escuchar, que le adelantan. Si ya los vimos. Ya sabemos dónde le adelantaban. Que para el otro hagamos podcast de 10 minutos. ¿Tú crees? Pero bueno. Pues ya les echamos el comercial también. Entonces ya, todo está bien hasta este momento. Todo bien. Todo bien. Y si no se lo echamos, pues se lo recordamos. También escúchenos en todas las plataformas de audio. Que si tu Spotify, que si tu Overcast, que si tu Google Podcast, que si tu Apple Podcast, que si tu Anchor, que si tu... Ya no me acuerdo de otro. No sé, pero acuérdense también de compartir esto. Porque luego nomás lo escuchan y jijiji, jajaja, y nunca lo comparten. Qué risa, compártanlo, no sean así, oigan, sí es cierto. Y ahí déjenlo reproducir si quieren. YouTube, fíjate, también estamos otra vez en YouTube, ahí vamos viendo. No hay video, no, o sea... Ni lo esperen. pero si les acomoda más YouTube, también. Nosotros sugerimos Spotify. Pero donde usted quiera, pues. Pero si tienen de esas cuentas premium de YouTube, también lo pueden descargar ahí y andar en su transporte público escuchándonos. Fíjate. O en sus carros. En donde usted prefiera. El punto es que lo escuchen. Y lo comparta. Ahí vamos viendo. Igual puede dejar aquí abajito, bueno, si hay comentarios, si hay en el Instagram, si hay en donde sea. ¿A qué psicólogo de los que ya han venido quieren que regresemos? A nadie dicen. Fíjate, a nadie. Groseros. O psicólogos que no hayan venido. Ahí en el Instagram, pon tú, puede haber varios candidatos. Ahí ustedes díganos, le invitaremos, que nos diga que sí, vemos. Vamos viendo. Le decimos, oye, están diciendo aquí que claro que ándale, sí, yo con la doctora Rochan. Oye, igualado aparte. ¿Quieres venir a este podcast o qué? Me va a dejar en visto, se sabe. Vamos viendo. Esperemos que no. Vemos. Pero bueno, pues ya, ahí nos vemos. Esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que mientras más lo escuchas, más te gusta. ¿Qué principio es ese, dices tú? ¿Qué? Sensibilización. Claro que sí. Sensibilización, súper eso. Claro que sí. Si usted no lo identificó, ¿cómo se atreve? Si usted dijo habitación...